Continuamos con la unidad 6. Nos habíamos quedado en la representación figurada que hacía Modigliani y Miller cuando querían explicar por qué la estructura de financiamiento no afecta sobre el valor total de la empresa. Veamos gráficamente cómo se comporta el valor de la empresa a medida que aumenta el endeudamiento. En este gráfico tenemos en el eje de las ordenadas pesos de valor de la empresa y en el eje de la abscisa pesos de deuda. A medida que la empresa se va endeudando, es decir, la estructura financiera va incorporando mayor cantidad de deuda, el valor de la empresa no cambia. Es decir, que BL es igual a BU. BL, recuerden, es valor de la empresa con leverage, con endeudamiento, es igual al valor de la empresa sin leverage, unleverage, sin endeudamiento. Sin duda que para que esto sea correcto, el costo promedio ponderado de capital también va a ser igual. Se va a mantener constante, que va a ser igual en este caso a la tasa de rendimiento de los activos totales con deuda y va a ser igual a la tasa de rendimiento de los activos cuando no tienen deuda. ¿Qué pasa con RE? El comportamiento de RE es creciente. En este caso graficamos en el eje de la ordenada las tasas y en el eje de la abscisa el leverage. En la reestructuración, como siempre, a medida que incorporamos, pedimos préstamo, rescatamos capital propio. El comportamiento del RE es la segunda proposición de Modigliani y Miller en impuestos. Tiene un comportamiento creciente. RA no cambia, se mantiene constante y es igual al costo promedio ponderado de capital y es igual a la RU, a la tasa cuando no tenemos endeudamiento. Pero ¿qué pasa con la RE? ¿Por qué ese comportamiento creciente? Esto se explica porque los inversores van a requerir mayor tasa de rendimiento porque perciben un mayor riesgo. Los inversores entienden que a medida que la empresa se endeuda, ellos van a tener un mayor riesgo. Ese riesgo se denomina riesgo financiero. El valor de la empresa no va a cambiar. Se va a mantener constante porque el costo promedio ponderado de capital también se mantiene constante, pero RE sí cambia, no es indiferente al endeudamiento. Existe una prima por el riesgo financiero. Los inversores le van a exigir a la empresa una prima adicional porque está endeudada frente a la empresa sin deuda. Este riesgo financiero tiene una explicación. Nosotros lo vimos cuando hicimos el gráfico, el ejemplo de que buscábamos la utilidad antes de intereses de impuestos de equilibrio. La empresa que tenía deuda necesitaba generar 400.000 pesos como mínimo, porque eso era su carga de intereses que tenía. Es decir, que para poder tener utilidad por acción tenía que generar una utilidad antes de intereses de impuestos superior a los 400.000. En el caso de la empresa sin deudas no necesitaba esos 400.000. La empresa que no tenía deudas, cuando tenía un peso de utilidad antes de intereses de impuestos, ya tenía utilidad por acción. Eso es lo que cambia y lo perciben los inversores, por eso exigen una tasa de mayor rendimiento a la empresa que tiene deuda. Es decir, que a mayor deuda sobre capital propio, a mayor leverage, el riesgo financiero va a ser mayor y la RE va a ser mayor. Esto se denomina riesgo financiero. ¿Y cómo se calcula esta RE? Si nosotros partimos de la fórmula conocida de costo promedio ponderado de capital, si no tenemos deuda, el costo promedio de capital va a ser igual a RA y va a ser igual a RU. ¿Por qué? Porque este término, este sumando, no lo vamos a tener. Y E va a ser igual a B, con lo cual esto es 1. Nos va a quedar que RE es igual a RA, es igual al costo promedio ponderado de capital. Lo que vimos gráficamente, ¿cierto? Que BU se mantiene constante a cualquier nivel de deuda. El valor de la empresa se mantiene a cualquier nivel de deuda.
Operando algebraicamente, obtenemos la fórmula de cómo se calcula el RE. No es importante cómo llegamos a este número, a esta fórmula, perdón, sino lo que plantea conceptualmente la fórmula. En la fórmula podemos ver que el accionista, el dueño de la empresa, le va a exigir a la empresa una tasa acorde de su estructura de activos, de su estructura de inversión, que le rinda una tasa acorde a la estructura de inversión. Y también le va a exigir una prima de riesgo. Esa prima de riesgo va a estar influenciada por la tasa de la deuda y por la ponderación que tiene la deuda. A mayor deuda va a ser mayor. Es decir, que el costo de capital accionario va a depender de tres aspectos básicos. De la tasa de rendimiento requerida para los activos. Recuerden que cuando no hay deuda, esa RA es RU para evitar confusiones. Del costo de la deuda, RD, y de la razón deuda capital, es decir, de la cantidad de deuda que tiene, cosa que es lógico. Eso es lo importante de esta fórmula, y esta es una de las primeras aproximaciones serias para explicar el comportamiento de RE. Es decir, que el inversor le va a exigir una remuneración por el riesgo operativo que está asumiendo y otra prima por el riesgo financiero que está asumiendo. Es decir, que el riesgo sistemático total del capital propio está compuesto por un riesgo empresario, el riesgo que surge de la estructura de inversiones, y la estructura de financiamiento no afecta para nada a ese riesgo. Es decir, lo que exigen los inversores por una determinada estructura de inversión no lo afecta la composición de la estructura de financiamiento. Pero sí le van a exigir una prima por riesgo financiero, que esa sí surge por la estructura de financiamiento. Este es un fundamento, esto es algo muy importante, y acá está el fundamento de por qué la RE, es decir, la tasa de rendimiento del capital propio, siempre tiene que ser mayor a la tasa de rendimiento del capital de tercero. RU va a ser siempre mayor que RD. La respuesta es obvia. Si yo puedo obtener un rendimiento mayor prestándole a la empresa, ¿para qué voy a ser dueño? Si yo, siendo prestatario, siendo acreedor, asumo menor riesgo que el que asumo siendo dueño de la empresa. Es un concepto fundamental de la finanza, es por eso que siempre la RE es superior a la RD. Veamos los gráficos del valor de la deuda y las tasas de rendimiento para las dos proposiciones. El valor de la deuda, bueno, el valor de la empresa ya lo hemos visto en varias oportunidades, se mantiene constante a cualquier nivel de deuda. Y el rendimiento del capital propio, o RU, siempre va a ser igual, tengan o no tengan endeudamiento, la tasa de rendimiento de todos los activos, la tasa de capitalización. Lo que sí es creciente es RE por el riesgo financiero que asumen los inversores a medida que la empresa se va endeudando. Y la pendiente de RE va a estar dada por la diferencia entre la tasa de rendimiento de las inversiones menos la tasa de la deuda. Por supuesto que a mayor pendiente significa mayor riesgo. Esta es la conclusión del primer trabajo de Modigliani Miller de 1958, que termina con estas dos proposiciones sin impuestos. Van a revisar, como ya les adelanté, van a revisar sobre todo el tema impuestos, y esto es muy importante porque cuando ellos incorporan los impuestos en 1963, en ese nuevo trabajo, van a otra vez elaborar dos proposiciones. El fundamento es el ahorro fiscal generado por la deducibilidad de los intereses en el balance impositivo. Es decir, si una empresa paga menos impuestos por estar endeudada, entonces el valor de la empresa sí se va a ver afectado por la estructura de financiamiento.
hay una parte del flujo de la empresa que iba al Estado y que por estar endeudado no va al Estado, va al accionista. Esa parte del flujo hay que considerarla. También al momento de descontar los flujos de fondos totales. Esa parte del flujo que iba al Estado y va al accionista ahora es lo que se denomina como ahorro impositivo. Entonces nosotros deberíamos sumarle al flujo de fondos del accionista sin deuda el flujo de fondos del ahorro impositivo, que no es otra cosa que calcular el valor actual del ahorro impositivo. Eso se puede calcular con descontando el ahorro impositivo a la tasa de la deuda. Recuerden que estamos trabajando con renta perpetua, con lo cual por eso podemos aplicar esta fórmula. Si nosotros simplificamos, podemos calcularla directamente por la tasa de impuesto por la deuda. Eso sería el valor actual del ahorro impositivo. Utilizamos la tasa RD para descontar porque entendemos que esa tasa tiene un riesgo similar, es decir, el ahorro impositivo tiene una tasa de riesgo similar al que puede tener el costo de la deuda. Como dije, siempre trabajando a perpetuidad. Veamos un ejemplo, con un ejemplo numérico. Podemos considerar que estos son dos empresas, una que tiene deuda y otra que no tiene deuda, o podemos considerar que es una empresa que se reestructura, no tiene deuda y toma un préstamo y con ese préstamo rescata las acciones. Ambas maneras de trabajar o considerar es lo mismo. Las conclusiones van a ser exactamente las mismas. Repasemos un poco los datos. Fundamental, las estructuras de inversiones son iguales. Es decir, el que genera el flujo de fondos es la estructura de inversión. Con lo cual, si ambas empresas tienen la misma estructura de inversión, tienen que generar el mismo flujo de fondos. Para simplificación no hay amortizaciones, no hay costos fijos. Trabajamos siempre en manera perpetua, como si fuera una renta perpetua. No hay variación del capital de trabajo neto. El impuesto a las ganancias del 35%. Y la deuda de la empresa que tiene deuda es de 2 millones de pesos con una tasa del 15% anual. El costo promedio ponderado, que es igual al RU cuando no hay deudas, es del 20%. En realidad es el costo promedio ponderado cuando no hay deudas, que es igual al 20%. Veamos los números. Tenemos la utilidad. La empresa sin deuda, su utilidad neta directamente surge de la utilidad antes de intereses e impuestos, menos el impuesto a las ganancias, que es del 35%. Pero en el caso que hay deuda, los intereses se pueden deducir. Los intereses de 300.000 pesos surgen del 15% sobre los 2 millones. Eso nos da una base imponible menor, eso nos da un impuesto menor y eso nos da una utilidad menor. Como ustedes saben, ese diferencial entre lo que pago de impuesto, los 420.000 pesos si no tengo deuda, y los 315.000 que pago si tengo deuda, es lo que se conoce como ahorro impositivo, que en este caso son 105.000 pesos. Lo puedo calcular así o también lo puedo calcular a través de la tasa, digamos, ¿no? Es decir, directamente utilizando la tasa impositiva por los intereses. Pero lo importante es cuánto es la renta total de ambas estructuras. En el caso del que no tiene deuda, de la empresa sin deuda, la renta total está dada por la utilidad neta, 780.000 pesos. Pero en el caso de la deuda, tenemos un FEA superior. ¿Por qué? Porque tenemos los 585 de utilidad neta, pero también tenemos los 300 que le pagamos a los acreedores. Entonces, la renta total es de 885.000 pesos. Es decir, que esta empresa está obteniendo una renta total superior a la empresa sin deuda. Debería valer un poquito más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si nosotros todos los años esta empresa con deuda obtiene 105.000 pesos más que la empresa sin deuda, podríamos calcular
el valor actual de esos 105.000 pesos y sumárselos a lo que obtenemos sin deudas. Y ese debería ser el valor de la empresa con deuda, considerando los impuestos. A ver, lo que les dije recién es lo que está plasmado acá. El ahorro fiscal, que se puede calcular por diferencia o por multiplicando la tasa de la deuda por la deuda y por la tasa impositiva. El valor actual de ese ahorro fiscal surge de descontar el ahorro por la tasa RD, eso da 700.000 pesos, y entonces surge la proposición 1 de Modigliani Miller con impuesto, que el valor de una empresa endeudada es igual al valor de la empresa sin deuda más el valor actual del ahorro fiscal. También se puede calcular el ahorro fiscal como la deuda por la tasa de impuesto. Esto es lo que se conoce como la proposición 1 de Modigliani Miller con impuesto. Acá lo podemos ver gráficamente, siempre graficando valor de la empresa en la ordenada y deuda en la abscisa. Vemos que al contrario sensu, ahora el valor de la empresa, cuando incorporamos impuestos, crece indefinidamente a medida que crece el valor, la incorporación de deuda. La pendiente de esa curva va a estar dada por la tasa impositiva. Por supuesto que hay que poder deducir impuestos, si no, nada de esto es válido. Acá verificamos en este segmento lo que sería el valor actual del ahorro impositivo para este nivel. Y bueno, el valor de la empresa endeudada es igual al valor de la empresa sin deudas más el valor actual del ahorro impositivo. Utilicemos los números del ejemplo que veníamos calculando nosotros. BL es igual a BU más el valor actual del ahorro impositivo. BU no lo calculamos, pero ustedes saben cómo se calcula. Es la utilidad neta descontada por la tasa RU. La tasa RU estaba dada, era un 20%, entonces el valor de las utilidades netas sin deuda era 780.000 pesos, eso nos da un BU igual a 3.900.000. Y el valor actual del ahorro impositivo, ya lo habíamos calculado, era 700.000. Pero veamos los puntos notables que tenemos en el gráfico. Estamos graficando al nivel de 2 millones de deuda de la estructura de financiamiento, que sabemos que para el nivel de 3.900.000, que es lo que vale BU sin deuda, se cruza en este punto, y el valor de la empresa con deuda es 4.600.000, que es la suma de esta ecuación que está acá, y se cruza con los 2 millones de deuda. Si le ponemos los valores a este gráfico, la pendiente es 0,35, que es la tasa de impuesto a las ganancias. Los 700.000 pesos es el valor actual del ahorro impositivo, es decir, que para este nivel de 2 millones de deuda, la empresa que tiene deuda vale 700.000 pesos más que la empresa que no tiene deuda, que vale 3.900.000. Si vemos por el lado de las tasas, el comportamiento es similar. Cuando no teníamos impuestos, el costo promedio ponderado de capital se mantenía constante a cualquier nivel de deuda. En este caso va a ser decreciente a cualquier nivel de deuda, ya que el valor de la empresa va a ser creciente a cualquier nivel de deuda. La RD hay que corregirla por impuesto, que antes no existía. Y entonces podemos llegar a una conclusión que es media ilógica, que nos convendría una estructura de financiamiento que tenga 100% deuda, algo totalmente irrazonable, que todos lo percibieron a esta situación. Una empresa que es todo deuda es una empresa que está en quiebra, o sea que es insostenible. Ya vamos a volver sobre ese tema. ¿Y qué pasa con el IRS? Hay impuestos. El comportamiento era exactamente el mismo que tenía cuando no había impuestos. Lo único que se le agrega es la corrección impositiva a la prima por riesgo. En este caso, sigue siendo igual a lo que hablamos sin impuesto. El accionista le va a exigir el rendimiento de los activos más una prima por riesgo que ahora se va a ver disminuida por el efecto impositivo.
Si no hay impuesto, queda exactamente igual que la otra. Veamos si graficamos según los valores que tenemos, que venimos teniendo de deuda, del ejemplo nuestro. Entonces veamos los puntos notables que tenemos acá. La relación DE. Sabemos que la deuda es de 2 millones. ¿Cómo calculamos el 2.600.000? El valor de la empresa con deuda BL era 4.600.000. ¿Recuerdan? Lo acabamos de calcular. Y si el valor total es 4.600.000 y la deuda es de 2 millones, E es igual a 2.600.000. Por eso la relación de E cuando la deuda es de 2 millones sobre el capital propio es 2 millones sobre 2.600.000. Veamos qué pasa en este punto. Sabemos que RU es el 20%. Ya está como enunciado, así que este es el punto y por acá pasa, si no tuviéramos impuesto, acá sería, este sería el comportamiento de RU. Sabemos que cuánto es el valor de RE a este punto cuando nosotros tenemos este nivel de leverage. No, hay que calcularlo. ¿Cómo se calculaba esto? Como la utilidad neta dividido en E. La utilidad neta para este caso es 585.000 pesos, dividido en 2.600.000, nos tiene que dar los 22,5% que es RE para este nivel de endeudamiento. RD surge del 15% corregido por impuestos, por el 1 menos 35%. Y nos falta calcular el costo promedio ponderado de capital. Hay que armar la estructura de financiamiento, sacar las ponderaciones y para este nivel de endeudamiento nos va a dar un costo de capital del 17%. En resumen, veamos qué hemos visto. Es decir, ya presentamos la primera teoría de 1958, el primer papel que hacen, donde explican qué pasa con la estructura de financiamiento y el valor de la empresa sin impuestos. Siempre el mercado perfecto, con renta perpetua, todo lo que ya hemos visto. Revén esto en 1963, presentan las mismas proposiciones, pero con la incorporación del impuesto y obtienen otras conclusiones. Entonces, repasemos qué es lo que nos decía cada una de las proposiciones de Modigliani y Miller. Primero, el valor de la empresa sin impuestos es igual si está endeudada o no está endeudada. Y R es una función creciente donde depende de la tasa de rendimiento de los activos, en este caso la estructura de financiamiento no tiene deuda, por eso se llama RU, y ponderado por el diferencial entre la deuda y el rendimiento de los activos, ponderado por la cantidad de deuda que tiene la estructura de financiamiento. Esa fue la conclusión que llevaron en las dos proposiciones de su trabajo original de 1958. Insisto, los revén incorporando los impuestos y presentan un nuevo trabajo en 1963 y las dos proposiciones las reformulan. La proposición 1 cambia totalmente. Acá dicen que no, si uno incorpora los impuestos y la empresa puede deducirlos de su balance impositivo, el valor de la empresa endeudada no es igual al valor de la empresa sin deuda. El valor de la empresa endeudada va a ser igual al valor de la empresa sin deudas más el valor actual de los ahorros impositivos que va a obtener la empresa por haber deducido los intereses de la deuda que están en la estructura de financiamiento. Es decir, que la estructura de financiamiento sí afecta el valor de la empresa cuando hay impuestos, lo que no habían dicho sin impuestos en el año 1958. Respecto al RE, dicen que es exactamente lo mismo, no hay cambio, con la única diferencia que la prima por riesgo. Hay que corregirla por impuesto. Esto es el resumen de las dos proposiciones de Modigliani y Miller. Vamos a continuar con la última parte, digamos, que una teoría que completa estas dos, y con eso vamos a terminar la materia.
Gracias.